Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, hoy con este lindo paisaje de nuestro Parque de la Salud en la Pradera Dos Quebradas, donde con todo el equipo interdisciplinario de médicos tratamos de hacer un proceso de consulta integral y queremos que todos los pacientes entiendan esa parte de equipo que hacemos en la práctica médica, donde siempre que llegan a la consulta, en mi caso atiendo a los pacientes con varios médicos y nos apoyamos en laboratorio clínico, ecografías, en los paquetes ginecológicos y en todo el equipo interdisciplinario y terapéutico para poder hacer de la salud algo más integral, con terapias de ozonoterapia, quelaciones, plasma rico en plaquetas, acupuntura, terapia neural y demás. Y de esta manera poder enfocar de una manera integral el proceso de la historia clínica de la enfermedad y del tratamiento. Hoy vamos a desarrollar un tema de actualidad y tiene que ver con los cannabinoides. Todos han oído hablar de las propiedades terapéuticas de la marihuana en muchos procesos patológicos: demencia senil, Parkinson, depresión, ansiedad, insomnio, dolor crónico y el cáncer, que sigue siendo un motivo de consulta que aumenta día a día. Y estamos en esas búsquedas terapéuticas. Afortunadamente se ha probado ya la marihuana con sus efectos terapéuticos, pero es importante poder entender hoy el tema de la marihuana, porque es qué principio tiene activo una planta para que tenga efectos terapéuticos, como sucedió todo el estudio del borrachero, que si bien sabemos tiene efectos terapéuticos muy buenos y del cual se obtiene la buscapina compuesta. Recuerden que el borrachero mal utilizado es la escopolamina y yo le puedo dar a un paciente y acabar con su cerebro. Afortunadamente la ciencia médica en la bioquímica ha evolucionado a grandes instancias y se pueden sacar extractos importantes de todas estas plantas y de ahí sacar efectos terapéuticos. El doctor Oscar Darío Sánchez ha sido un gran investigador reconocido a nivel nacional e internacional en el campo de los cannabinoides, y por eso con él estaremos compartiendo hoy este tema. Nos guiamos en un producto que están también ellos investigando para el complemento terapéutico del cáncer, y estamos también con el doctor Germán Ruiz Bolívar, que hace parte del equipo médico de nuestros parques de la salud. Doctor Oscar Darío, muchas gracias y bienvenido. Sí, muchas gracias a ti y a toda la audiencia, bueno, a toda esta bella gente que nos acompaña en esta mañana. Bueno, doctor Germán Ruiz. Bueno, doctor Oscar Darío, pues como un tema tan apasionante y tan novedoso, se ha presentado a confusiones en el medio. Entonces, yo creo que primero quisiéramos que nos aclarara la diferencia entre cannabis y marihuana. A ver, sí, muy importante la pregunta. Cannabis es la planta medicinal que es bondadosa, que es generosa y que pues ha sido transformada para convertirla en marihuana. Entonces podríamos decir que cannabis es la que podemos encontrar una cantidad de efectos medicinales. Marihuana pues es la que ya estamos hablando de concentraciones altas de THC, que es la que va a producir esos efectos psicotrópicos y alteración a nivel del sistema nervioso. El doctor nos comentaba ahora, el doctor Rojas, de los diferentes metabolitos que hay acá. La planta está en este momento caracterizado más de 60 metabolitos, de los cuales lo más importante es el CBD, con una acción antiinflamatoria y anticancerígena. El THC, pero en baja concentración. Hablemos de los televidentes, ¿qué son metabolitos? ¿Qué es el THC? ¿Qué significan esos componentes que ustedes han encontrado en la planta y que puede tener ciertos efectos terapéuticos? Sí, los metabolitos son sustancias que están presentes o moléculas que están presentes en la planta y que pues tienen efectos terapéuticos, como por ejemplo, bueno, en la papaya existe la papaína, que es una enzima que ha mostrado grandes beneficios en la salud
con estos procesos enzimáticos. La piña, que vamos a hablar más adelante, de la piña se obtiene la bromelina, que es una enzima que es capaz de mejorar y activar también algunos procesos en el organismo biológicos. Entonces estos metabolitos son sustancias que están ahí, es como una familia. Y en el caso de la marihuana, entonces, ustedes encontraron qué componentes y por qué uno puede tener efectos narcóticos, el otro puede tener efectos beneficiosos para la salud. Increíble, esta planta yo creo que es prodigiosa, porque el THC, para que lo hablemos aquí coloquialmente, es el que traba. ¿Qué es la tetro? Es el tetrahidrocannabinol. Es una molécula que en altas concentraciones altera las funciones del sistema nervioso. En cambio, el CBD, que es el cannabidiol, que está acompañado, es el que lo antagoniza, o sea, lo inhibe, es el que no deja que haga como el efecto tan, pues tan psicotrópico, tan negativo en este caso. Muchos se preguntan, bueno, ¿y cómo es ese tema? Entonces ustedes van al laboratorio, obtienen cierta planta o cierta familia de marihuana, porque hay diferentes variedades de marihuana. Entonces podríamos decir que hay marihuana medicinal y marihuana psicotrópica o psicodélica. Entonces ustedes obtienen un tipo de marihuana, la llevan al laboratorio y gracias a ciertos efectos bioquímicos ustedes pueden obtener el tetrahidrocannabinol o pueden obtener el otro, que es el que tiene efecto terapéutico. Sí, en el trabajo que estamos haciendo para ti con los productos, hay forma de bajar el THC a CBD. O sea, yo tengo la fórmula que la acabo de compartir contigo. Igual, por ejemplo, la pregunta tuya, doctor, sí, hay muchas variedades de marihuana. Hay variedades que tienen hasta 30% de THC, eso traba un elefante. Hay personas que tienen tolerancias muy altas, pero por ejemplo hay concentraciones de marihuana, hay plantas de marihuana con concentraciones de 12%, que pues donde uno se consuma eso también lo traba. La concentración, una planta normal, una cannabis sativa, una índica, puede tener concentraciones de THC por ahí de 1.2 o 2. Ahí es donde tenemos los efectos benéficos de salud. Se podría hablar de que fuera como una aromática, una cosa calmante y como un inductor del sueño. Sí. Hay una cosa muy importante que yo quiero dejar claro en el desarrollo de este programa, y es ¿cómo hace uno para que una planta medicinal tenga un efecto positivo o negativo? Sí, yo le puedo dar escopolamina a él y puedo hacer un gran daño neurológico, pero si yo puedo sacar un extracto a una dosis adecuada, puedo sacar la buscapina compuesta, que es un medicamento. Y así pasa con todas las plantas medicinales. Con la marihuana pasa igual. Ahora, el proceso es cómo se elabora. Recuerden que la marihuana caliente es, como dice el doctor, es la que traba. Pero la marihuana procesada en frío para extraer estos principios activos es la que permite que el sistema neurológico, que además nacemos, y quiero que quede claro para explicarlo en el próximo corte, en el próximo fracción, todos los cerebros tienen receptores de estos componentes para que tengan efectos terapéuticos. Y esto después de este corte, ya regresamos. Para que la marihuana pueda tener un efecto negativo, que es trabar a la persona, o pueda tener un efecto terapéutico positivo en todas las patologías mencionadas, debemos de entender que nuestro sistema neurológico tiene unos receptores. ¿Quién lo reciba? ¿Quién trabaje con él? ¿Cómo captarlo? ¿Cómo es que actúa desde el punto fisiológico a nivel cerebral, y qué es lo que tenemos nosotros para podernos beneficiar de esta planta? Sí, a ver, tenemos receptores
que son conocidos como CB1 y CB2 y CB3. O sea, los receptores son como bocas que reciben un elemento. Y tenemos neurotransmisores, como es el N-araquidoniletanolamina, que conocido pues como anandamida, que tiene una similitud con el tetrahidrocannabinol del 97.3%. Se podría decir que el cerebro produce marihuana. Tenemos el otro receptor que es el CB1, que es donde se encaja el cannabidiol y también el THC, siendo el cannabidiol más un receptor que no entra, sino que está afuera. Por eso el CBD, el cannabidiol, es un inmunomodulador. Ahora hablábamos de que se podía tomar en té, sí, porque es que el cannabidiol no está regulado por la Comisión Internacional de Estupefacientes, por la Junta Internacional de Estupefacientes. Eso es lo que yo en este momento pues estoy tratando de corregirles a los del ministerio. No, era para aclarar el término de receptor y todo eso. Entonces, cuando estudiábamos a uno, como que eso es algo muy abstracto, decíamos de la llave y la cerradura. Entonces, por eso es que muchos medicamentos a veces no sirven, porque no están encajando en la cerradura adecuada. Entonces, los receptores serían la cerradura y el medicamento como tal, la llave. La llave perfecta. Cuando la persona tiene el uso de los cannabinoides, de la marihuana, lo que hacen es tener un efecto inmunoestimulante, ayuda a regular nuestro sistema de defensas, pero también tiene efectos sedantes, tranquilizantes. ¿Cómo es que se ha estudiado o qué efectos se ha encontrado, por ejemplo, en la ansiedad, en el estrés, en el insomnio, en esta parte que cada vez nos estamos enfrentando más de lo cotidiano y que los pacientes consultan más? A ver, claro, es que cuando hablamos de que tiene efecto inmunomodulador, es porque al activar ese sistema endocannabinoide, todos estos fitocannabinoides pues van a participar en todos los diferentes sistemas, porque el sistema endocannabinoide actúa sistema nervioso, óseo, sistema vascular, sistema muscular, musculoesquelético, o sea, regula todo. Entonces, hay unas áreas en el cerebro que es, por ejemplo, el hipocampo, el cerebelo, la corteza cerebral y las amígdalas cerebelosas, que son donde se encajan estos receptores, el THC, el CBD, igualmente se van a encajar los otros neurotransmisores que son conocidos como los endocannabinoides endógenos. Para el caso de cannabis serían los fitocannabinoides que actúan en forma exógena. Bueno, uno de los documentos que ustedes sustentan para poder hacer productos nutracéuticos, además que ayuden en procesos como el cáncer, es otra gran actividad bioquímica que han encontrado en los cannabinoides, y es cómo se ha demostrado que concentraciones bajas de THC, de tetrahidrocannabinol, pueden también activar un sistema enzimático. Cómo las enzimas juegan un papel tan importante en el funcionamiento del cuerpo. La gente ya como que tiene muy claro el tema de vitaminas, de minerales, de proteínas, pero se desconoce mucho el tema de las enzimas. ¿Y cómo es que se activan a través de estos cannabinoides? Sí, primero que todo, las enzimas son como los grandes desconocidos y son los pilares de la vida. Yo digo que sin enzimas el organismo no existe. Estos fitocannabinoides son capaces de potenciar en el organismo enzimas como la metaboloproteinquinasas, que son sustancias que degradan o participan como en todos los procesos biológicos a nivel celular o a nivel orgánico. Entonces tenemos una ventana terapéutica no solo con cannabinoides o con la planta de cannabis, sino con la piña, que es un activador. Es que no hay una fruta en el mundo como la piña que nos provea
la bromelina capaz de activar todos esos procesos enzimáticos. No hay una planta como cannabis que active también esos procesos enzimáticos, que es la que la hacen ser anticancerígena, o cuando la persona lo consume, pues tiene unos efectos anticancerígenos impresionantes. O que la persona tenga el proceso de cáncer y lo esté tomando como un suplemento y pueda mejorar el pronóstico y poder adaptarse mejor a un tratamiento, pues obviamente desde la parte ortodoxa y demás. Consumirlo, todas las personas por prevención y las personas que ya están en los procesos grado 1 o 2 con metástasis, pues hacerlo por tratamiento, como un coadyuvante excelente en el tratamiento del cáncer. Ok, vamos a ir resumiendo muchas cosas para que ustedes puedan leer e investigar más, porque hay algo muy importante. Nosotros hacemos un programa de televisión y a todos les damos una información. De acá se desprende mucha curiosidad para que ustedes vayan y digan, ¿qué serán las enzimas? Mirar a ver qué es lo que tiene, qué es eso de los cannabinoides que pueden ayudar en tantos procesos patológicos. Y uno poder encontrar herramientas terapéuticas. Nosotros no estamos diciendo que esto sea ya el tratamiento para el cáncer o para el Parkinson o para la demencia senil, no. Estamos diciendo que se han investigado ayudas terapéuticas complementarias para mejorar el pronóstico, para enfrentarnos mejor al proceso de la enfermedad. Ya regresamos después de este corte comerciales. En la actualidad la inquietud de muchas personas es porque hay cada vez más diagnósticos de cáncer. ¿Será que tenemos más herramientas y apoyos diagnósticos? ¿Será que las personas están consultando más? ¿O será que definitivamente, gracias a lo que llaman la tecnología, el Wi-Fi, las radiaciones, los celulares, acompañados del estrés, de la ansiedad y de la alimentación industrializada, están apareciendo más problemas de cánceres? ¿Cuáles podrían ser esos factores que influyen en la formación del cáncer, doctor Oscar Darío? A ver, sí, factores hay muchos, de genéticos, pero los más importantes yo pienso que es un síndrome postraumático. Todo cáncer es una enfermedad psicosomática, producida por un conflicto vivido en el pasado, no resuelto, una humillación, un abandono, una violación, la muerte de un ser querido, personas que no que no hacen estas aceptaciones, una separación, hay agresiones físicas que se acompañan de agresiones emocionales, como humillaciones. Eso va a generar unas huellas, unas improntas en el cerebro, perdón, que es donde está el hipocampo, donde están todas las memorias, y ahí es donde actúa cannabis, porque se altera el sistema amnésico, y alterando el sistema amnésico la persona cae en depresión. La depresión genera un estado de acidosis, que es otro factor que influye en la progresión del cáncer. La acidosis hace que una célula normal se convierta en célula maligna, que las enzimas normales se conviertan en enzimas, ya van a producir enzimas cancerígenas, que es con lo que nos ataca la célula cancerosa. Y el otro factor es el estado de la alteración enzimática, producto del mismo estado de acidosis que se produjo desde el mismo momento en que la persona no resolvió su conflicto en el pasado. Entonces uno de los factores ahí están los tres factores: síndrome postraumático, alteración del sistema enzimático y el estado de acidosis. Bueno, como yo sé que este programa lo ven muchos profesionales de la salud, pues es bueno dar ciertas bibliografías y ciertos estudios que se han hecho. Así como el doctor Oscar Darío nos cuenta todo lo que ellos vienen trasegando en estos procesos de investigación, pues lo han hecho muchas personas. Burstein en el año 94, Sibachar en el año 96, por ejemplo, han sugerido y han estudiado los receptores que tenemos de cannabinoides que podrían regular la actividad de las enzimas a nivel de nuestro organismo, y de esta manera ellos inducen
todo el proceso del ácido araquidónico. Recordemos que el ácido araquidónico tiene que ver con procesos inflamatorios y demás, y de inflamación, y ahí es donde tenemos, digamos, una gran ayuda terapéutica. También en las otras investigaciones se han hablado de propiedades terapéuticas que tienen estos cannabinoides a nivel enzimático. Entonces uno empieza ya a hablar de bioquímica, de fisiología, de estudios. No es que entonces nos quedemos con la formulita de la abuelita, entonces echémosle marihuana al alcohol y nos lo aplicamos porque es muy bueno para el dolor. Claro que sirve mucho, y aquí tras de cámara tengo varias personas que en la consulta están diciendo sí, y lo utilizó mi mamá y la abuelita y muchas personas que llegan acá. Pero lo importante es cómo. Y ahí es donde vienen estos hombres que se sientan largas horas al microscopio a hacer estudios ya en nuestro cuerpo para decir, ah, pero es que hay que saber preparar el alcohol con la marihuana. Es que hay unas marihuanas que tienen más concentraciones de ciertos cannabinoides que nos van a ayudar a mejorar la cascada de la inflamación, pero también nos van a ayudar a la parte enzimática. Y también otras nos van a ayudar, como tenemos en este documento, a mejorar, por ejemplo, un descubrimiento importante que fue en el tratamiento y prevención del cáncer, es la acción molecular de los fitocannabinoides, que es el CBD y el THC, y sus efectos contra el carcinoma de pulmón, de gliomas, de epitelioma de tiroides, de linfoma, de carcinoma de piel, de carcinoma de útero, de cáncer de mama, de carcinoma de próstata, de cáncer de páncreas y neuroblastoma. Pero esto está apoyado en estudios y en investigaciones médicas. Sí, pero anoche, por ejemplo, pues departiendo con el doctor Oscar, estábamos hablando de un tema de la parte genética, que siempre se ha pensado de que es palabra pues y es inmodificable. Y ya viendo él la parte bioquímica y desde el punto de vista de la epigenética, podríamos hacer experimentos o inducir cambios enzimáticos en dos enfermedades que hablábamos, pues a nivel de como científico, una tertulia que estábamos haciendo anoche. Sí, inclusive quedamos en que vamos a hacer el estudio acá para evaluar esos efectos. O sea, corroborar lo que ya han hecho en otros países, con estas investigaciones que tú hablas ahora, porque, a ver, lo pienso que lo genético tiene que ver mucho con lo enzimático. Entonces, si nosotros ahora tenemos esta ventana terapéutica como es las enzimas, porque ya tenemos claro, entonces, el estudio que vamos a hacer con el doctor Rojas, pues en el eje cafetero, y donde él nos diga, porque la idea es con un grupo de personas demostrarlo ampliamente, los efectos benéficos de cannabis. Pues de marihuana se puede, pero cuando es tópica, cuando es en alcohol. De la bromelina extraída de la piña. Entonces vamos a trabajar en ese proyecto para demostrar con la eficacia de estos metabolitos. Sí, doctor, entonces serían dar como los pilares, las herramientas para que trabaje ese sistema enzimático, activarlo, y también hablábamos de minerales y de algunos aminoácidos. Es que, a ver, los minerales, por ejemplo, ayer hablábamos de una enfermedad que es es que hay muchas enfermedades, por ejemplo, ¿quién va a creer que la artritis, la fibromialgia es un problema enzimático? Y es una alteración de una enzima, superóxido dismutasa. Hay, por ejemplo, el cáncer, hay una alteración del glutatión peroxidasa. Hay otra, por ejemplo, el gen, las caspasas, todos son enzimas que cannabis, que la bromelina son capaces de activar y destruir las células cancerosas. O sea, si las células nos atacan con enzimas, pues nosotros podemos atacar con enzimas también. Enzimas benéficas. Claro. Y miren que en los procesos de investigación lo que uno va tratando es de ir armando un componente terapéutico que actúe en varias partes.
porque ustedes dirán, pero si están hablando de la cannabis, ¿por qué el doctor Oscar Darío se va para la piña, se va para unas frutas? Y es que a veces uno necesita es como los carritos, ¿no? Ah, sabemos que los cannabinoides tienen ciertos efectos. Yo quisiera leer todas las biografías que tengo acá porque la gente dirá, ay, ¿eso quién dijo? ¿Quién lo inventó? Entonces, eso es un cuento que tiene el doctor Oscar Darío con otro grupo en Colombia. No, lo que él está diciendo es traer también estudios de muchas partes. Y aquí tengo referencias de todo el mundo. Lo que ellos están haciendo es encontrar eso que decía la abuelita, el alcohol con la marihuana, llevarlo ya a un estudio, sacar ese provecho máximo de esos cannabinoides, de extraer de los mejores, los extractos ideales, que es el CBD, a unas concentraciones adecuadas de THC. Y a eso montarle un carrito, que en este caso encontraron que la bromelina que se extrae de la piña ayuda en la parte enzimática. Entonces, este me actúan las enzimas, este me actúan los receptores neurológicos. Y de esta manera uno dice, puedo encontrar una ayuda terapéutica en el complemento del paciente que está con quimio, que está con radio, que está con su tumor, o que en la familia todos han tenido cáncer y lo quiere hacer de una manera preventiva. Por eso es importante y para nosotros motivo de alegría compartir todos estos temas con todos ustedes. Vamos a este corte comerciales. Tratamos siempre con el grupo de profesionales de nuestro Parque de la Salud hacer temas de estudio y tuvimos la oportunidad de tener una charla larga, ya académica, con el doctor Oscar Darío Sánchez, y fueron muchos los tópicos que se trataban en esta charla y estamos tratando de resumir muchos de estos aspectos para que ustedes por lo menos tengan una idea, se lleven una inquietud para que la investiguen más referente a los cannabinoides elaborados con ciertos elementos para buscar complemento terapéutico de demencia senil, de Alzheimer, de Parkinson, de insomnio, de estrés, de ansiedad, de dolor crónico, artritis, artrosis, fibromialgia, que tiene unas investigaciones maravillosas, y en el dolor en general. En esta charla estaba con nosotros también la doctora Adriana Maya, que es la odontóloga neurofocal que coordina la parte de odontología en nuestros parques de la salud, y como en cada especialidad suscitan las inquietudes, así como tras de cámara seguramente personas con dolores y patologías crónicas querrán preguntar. Hablemos un poco de esa parte de la odontología, doctora Adriana. Bueno, gracias. Gracias, doctor, por poder compartir con usted un tema que desconozco y con mis compañeros de trabajo. Quisiera preguntar, usted está hablando de los efectos de las enzimas, ¿sí? Y resulta que en la odontología, por la cantidad de materiales que utilizamos, metales, vidrios, cementos, polímeros que son acrílicos, yo tengo conocimiento desde la odontología neurofocal de que hay destrucción de enzimas, de proteínas y enzimas. ¿Cómo podría yo utilizar la bromelina y el cannabis en odontología? ¿Cómo podría yo utilizarlo de manera preventiva con mis pacientes? Si lo podría utilizar en neuralgias, si lo podría utilizar en estrés, como estamos hablando, en problemas de la articulación temporomandibular. ¿Cómo podría yo utilizar esta herramienta tan valiosa y que yo le veo miles de funciones, pero pues quisiera profundizar un poco? Sí, a ver, como decía el doctor ahora, tratamientos, pues aparecen alteraciones enzimáticas que van a generar la inflamación. Pienso que sería bueno inmunizar al paciente, en este caso, por ejemplo, con unas goticas de CBD, darle goticas de CBD, darle, por ejemplo, un producto bromelina, es excelente porque va a activar nuevamente esa cascada enzimática y porque es que las enzimas también nos hacen un efecto protector. Entonces sería muy bueno recomendarle a esos pacientes el consumo, por ejemplo, de enzimas, o que tú le recomiendes, por ejemplo, gotas de CBD con baja concentración de THC,
O sea, si lo combinas CBD, THC y bromelina, pues vas a tener un paciente inmunizado y no te va a referir tantos dolores. Pero hay una cosa muy importante, es el resumen, los nombres porque son largos. Recuerden que el ACBD es el cannabidiol y el THC es el tetrahidrocannabidiol. Entonces es importante porque ustedes bien vale la pena que investiguen un poco más de esto, porque muchas personas dirán, ah, pues yo me la fumo. Entonces me fumo un cachito de marihuana antes de irme para la odontología, o porque tengo el dolor de muela, o la señora porque tiene una artritis severa. O que el médico me trabó mi abuelita, pues le mandó marihuana. Ajá. Entonces que no caigamos como en esos conceptos, ¿no? Sí, realmente lo que ustedes hacen desde el laboratorio clínico es hacer una extracción en frío de estos principios activos. Ustedes miden las concentraciones, porque como dice en la medicina, nada es veneno, todo depende de la dosis. Y eso es lo que hacen ellos. Entonces, hay que calcular tantos microgramos de este elemento, porque de acuerdo a lo que este hombre pesa, le tengo que dar cierta dosis, como con los antibióticos y antiparasitarios y demás. Entonces esto tiene que ser llevado a la ciencia. Sí, que es que la marihuana es muy buena, sí, pero ¿cómo? ¿En qué momento? ¿A qué dosis? ¿Cuánto pesa? Y a eso es lo que nosotros queremos llegar, y por eso ellos han hecho una investigación muy larga para poder llevarla al Congreso, para poderla llevarla al INVIMA, para llevarla a artículos indexados y poder demostrar con ciencia los efectos y los beneficios que tienen. Uno pensaría, por ejemplo, ahora que la doctora Adriana Maya toca el tema de la odontología, como las señoras dicen, entonces me lo aplico tópico, a nivel tópico se absorbe, y si ella diría, no, entonces yo le voy a echar unas goticas de estos cannabinoides en la boca antes de hacer un procedimiento odontológico, ¿tendrían el mismo efecto o debe ser sistémicos tomado? A ver, no, vía oral hay mucha absorción, entonces yo pienso que sería en bajas dosis. Ya en altas dosis se lo puede aplicar en los pies, en las manos, porque también hay receptores, pero no llegan tan rápido al cerebro. Pero en el caso tuyo, las goticas, no, inclusive también las hay, ya en este momento. Es que yo pienso que trabajos con cannabinoides, con marihuana, con cannabis, hay muchos. Lo que pasa es que no están documentados, que es lo que vamos a tratar de hacer nosotros a través de la investigación. Perfecto, no, doctor. Me quedó muy claro, y algo que me quedó claro es que no deberíamos volver a hablar de marihuana, sino cannabis. Ya marihuana no estamos trabajando es cannabis. Sí, es como en el dolor abdominal que la gente hablara entonces de escopolamina. Sí, es que de la escopolamina sacan la buscapina compuesta. Uno nunca oye decir, me vende un poquito de escopolamina, no, a la gente le venden buscapina, que es de donde sale, y así muchos anestésicos que se obtienen de opiáceos y demás. Recuerden que de la heroína se han sacado grandes anestésicos para la oftalmología, y de estos, digamos que avanzan muchos temas de dolor. La morfina, por ejemplo, utilizado en pacientes terminales con cánceres y dolores severos, se obtienen de todos estos alcaloides de estas plantas. Entonces es importante tener esto claro. Otra de las cosas, porque entonces la gente dice, bueno, pues es que estamos hablando de cannabinoides, estamos hablando de enzimas, pero realmente el tema de hoy es el cáncer. Y en este tema, ahí es donde nosotros queremos que la gente entienda, o que usted nos explique. Ustedes han combinado ciertas cosas. Yo veo en la computadora que ustedes dicen cómo prevenir y tratar un cáncer desde la parte enzimática. ¿Es que los cannabinoides tienen efectos enzimáticos? ¿O es que la marihuana como tal se obtienen estos principios activos y se combinan con enzimas para tener doble efecto en el cáncer? Manejar el proceso enzimático y manejar la parte de los receptores que tenemos y que tienen efectos positivos para el manejo del cáncer. Sí, doctor, a ver, cuando hablamos de que cannabis, no marihuana, tiene efecto anticancerígeno, es porque tiene efecto potenciador de esos sistemas enzimáticos, y entre ellos potencian
una enzima en el organismo que es la metaloproteína quinasa 1, que es capaz de regular procesos, por ejemplo, de apoptosis, o sea, hacen que la célula se muera, o sea, que la célula cancerosa no se muere. Entonces aquí le van a hacer la van a obligar a que ella se muera. Esos sistemas enzimáticos van a obligar, o sea, los sistemas enzimáticos potenciados por cannabis. O sea, aquí ya hablamos de cannabidiol, CBD y THC o tetrahidrocannabinol. Cuando uno los potencia, por ejemplo, con bromelina, el efecto es muy potente. Entonces vamos a lograr destruir esas células cancerosas que están haciendo metástasis y que se están yendo para la metástasis, pues están yendo para otros órganos a hacer daño. Entonces ahí vamos a tener una ventana terapéutica impresionante, o un coadyuvante, porque uno ve personas que tienen cáncer y a los 3 años o a los 4 años recidivan después de haberle hecho una quimio, una radioterapia o una hormonoterapia. Inclusive muchas veces las mismas terapias homotoxicológicas con el tiempo recidivan. ¿Pero por qué recidivan? Porque el problema que yo decía, el conflicto postraumático no ha sido resuelto, genera nuevamente acidosis y altera nuevamente las enzimas. Entonces tendríamos que estar por prevención consumiendo enzimas. En la conferencia que teníamos anoche usted insistía mucho en la parte del estrés como un factor coadyuvante en el proceso del cáncer, porque produce un estrés oxidativo, produce en el cuerpo un proceso que puede ser coadyuvante en el proceso de cáncer. ¿Cómo es que el cannabinoide, cuando ustedes lo utilizan solo, porque nosotros también lo utilizamos en gota, solo en los pacientes, o lo combinamos en la parte alimentaria con las enzimas, pueden mejorar ese estado de acidosis en el cuerpo? Sí, porque pues, si hay acidosis, hay falta de oxígeno, y si hay falta de oxígeno, la célula normal donde se vuelve cancerosa. Entonces, ¿cómo los potenciamos? Porque al activar todo ese sistema enzimático, enzimas, porque la célula también nos ataca con enzimas, al activar todas esas enzimas buenas que nosotros tenemos, o llamemos en el hígado se produce el ciclo de Krebs, donde está todo el sistema enzimático. Entonces vamos a recuperar esos niveles de oxígeno, porque también, por ejemplo, una célula cancerosa se divierte y es en un estado acidótico. Entonces, al quitarle el oxígeno, por eso hablamos ayer de que ustedes tienen una terapia de ozonoterapia, es excelente, porque eso es castigar esa célula, es como matarla de hambre. Y si le ponemos el sistema enzimático, pues este sí es el barredor que la va a sacar. Vamos a ir a este corte de comerciales. Yo sé que este es un tema muy difícil porque tiene mucho componente de bioquímica, de fisiología, pero yo quiero que ustedes vean que detrás o en el trasfondo de un producto o de un elemento terapéutico hay mucha ciencia, hay mucha investigación, y queremos es que ustedes encuentren herramientas terapéuticas complementarias, en este caso de enfermedades inflamatorias crónicas y procesos de cáncer. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Bueno, doctor, entonces, como nosotros nos alimentamos mal, usamos los celulares, nos tinturamos el cabello, entonces, en cierta manera nosotros tenemos cierta acidez en nuestro cuerpo, ¿sí? Nosotros podríamos utilizar el cannabis como método preventivo para mejorar todo nuestro sistema inmune, nuestro sistema enzimático, y podríamos para estar mejor en nuestra vida. Claro, es que yo pienso que si las enzimas son los pilares de nuestra vida, deberíamos de consumir, pero no solamente cannabis, y por qué no combinar, por ejemplo, el CBD, que tiene un efecto antiinflamatorio y tiene un efecto muy generoso también en cáncer. ¿Por qué no combinarlo, por ejemplo, con otras frutas que tienen enzimas, como la papaya, que tiene papaína, la betaína, que está en la remolacha, la bromelina está en la piña, y hay muchas frutas que uno podría hacer combinaciones? O sea, yo hice unas combinaciones, por ejemplo, con cannabis rica en CBD,
y jugo de piña, jugo de mango, y eso es excelente, buenísimo, no traba y cura. Pero no es que la gente pues coja una hojita como estamos acostumbrados, que la gente va y dice, no, voy a coger entonces una hojita de hierbabuena y voy a hacer una aromática, ¿cierto? No aplica con la marihuana. Entonces yo me consigo cualquier matica de marihuana, entonces hagámonos una infusión o hagámonos un jugo con mango o con remolacha o con piña o con moringa. No, es Por la gran variedad que hay, es por la gran variedad que hay en este momento de marihuana en el mercado. Entonces, a ti te pueden vender una planta que tenga una concentración de 30%. Bueno, te venden una cripa, entonces vas y la calientas, te digo, la traba es dura. No, porque es que cuando la calienta tiene el efecto es alcaloide, tiene que ser procesada es en frío. Para que eso, hay variedades, por ejemplo, como el cáñamo, la sativa, que tienen concentraciones de tetrahidrocannabinol, o THC, la tienen para en 2% o en 1, y hay variedades en este momento que están menos de 1, que no están consideradas psicotrópicas. Entonces, esa sí la puedes mezclar con cualquier jugo, con cualquier alimento. Sí, doctor, entonces usted me recuerda, es que ahora la ley permite hasta tener 20 maticas en el patio de la casa de uno. Entonces, mira que esto se está presentando para una confusión de que la gente va a sembrar marihuana, va a hacer infusiones, o no se sabe qué tipo de especie va a haber ahí sembrada. Oiga, excelente, porque es que yo pienso que el gobierno aquí se debería ser claro, o sea, decir, vea, estas variedades son las medicinales, y no promover las variedades que llevan a la traba, sino promover, por ejemplo, variedades como sativa, cáñamo. Hay variedades en este momento. No, yo digo en este momento, en Colombia hay más cannabis y marihuana que café. Entonces, hay que educar a la población. Tenemos una pregunta del público. Bien, pues la señora vaya pasando para que haga la pregunta acá. Mientras yo quiero ir dejando claro algo. Gracias a los laboratorios clínicos, así como nos hacen productos a nosotros y yo muestro en los comerciales y demás, donde ellos, por ejemplo, elaboran en gotas o en jarabe ciertos productos que nosotros utilizamos en pacientes con diferentes patologías, artritis y demás, y demencia senil y Parkinson. Por eso hablo de tantas patologías que se convierten en complementos, como decía la doctora Adriana, para mejorar. Cuéntanos tu nombre y qué pregunta tienes. Mi nombre es María Delmira Marín. Pues, o sea, dependiendo de lo que ustedes nos están comentando sobre el cannabis, veo que debe de ser acompañado, más bien orientado sobre la dirección médica, porque si no lo podemos utilizar como una aromática y hay diferentes variaciones, entonces, variedad. Y esto es cierto lo que ella dice, sí, porque entonces la gente dirá, no, pues es que han encontrado tanto y han investigado tanto acerca de la marihuana que entonces empecemos a consumir marihuana. Y como decía la doctora Adriana y el doctor Oscar Darío, es que no es marihuana, es ¿cuál marihuana? Es cannabis, ¿cuál cannabis? ¿Y qué efecto y a qué dosis? Porque usted podrá decir, entonces yo me voy a hacer 3 aromáticas al día de cannabis. Como la gente, o sea, comúnmente todo el mundo relacionamos el cannabis como la marihuana, o sea, todos decimos que es como lo mismo, y no es lo mismo. Es como, por ejemplo, esos paseos que hacen con que el sancocho con el cilantro salvaje, eso es marihuana. Eso si usted se come ese sancocho con ese cilantro salvaje que es marihuana, y la traba y el sueño, duerme todo el día, y todo el día está trabado. Es que ustedes entiendan que debe haber un acompañamiento médico, que debe también haber un diagnóstico. Ahora, preventivamente uno lo toma. Ahora nosotros, digamos, estamos utilizando un producto que es una bromelina, como viene la presentación, que tiene cannabinoides, y uno lo puede hacer para mejorar las funciones enzimáticas, digestivas, pero también para ayudar a manejar esa parte de estrés, de ansiedad, para relajarnos, es decir, para tener otros efectos terapéuticos. Finalmente, con ofrece muchas posibilidades terapéuticas
beneficiosas de la naturaleza para mejorar nuestra salud. Y uno de estos son los cannabinoides, que se obtienen de estas plantas y que combinados con ciertos elementos nutricionales como la remolacha o como la piña o como la moringa o como el mango, se potencializan y tenemos un gran efecto terapéutico. Yo quiero agradecer a todo el equipo de Parque La Salud por estar en este proceso y acompañarnos por el doctor Oscar Darío para hacer este proceso de investigación y de poder demostrar cómo tenemos herramientas terapéuticas positivas a través de estos productos.